Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy, como parte de la materia de sueldos y salarios, vamos a ver 3 tipos de contrato que incluye la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012 y que no estaban contemplados anteriormente, porque bajo este tipo de contratos, el patrón no está obligado al otorgamiento de prestaciones en algunos casos, ¿sí? Y en otros pues limita el derecho del trabajador. Sin embargo, pues ha sido una solución para crear trabajos temporales y pues generar y que los patrones generen una mayor cantidad de empleos. El primero es el contrato individual por un periodo de prueba y les voy a leer los aspectos más importantes, ¿sí?, de cada uno de ellos. Primero, el primer elemento pues debe de ser un título que diga contrato individual de trabajo por un periodo de prueba, contrato individual de trabajo por capacitación o contrato individual de trabajo por temporada. Entonces, dice el primer elemento, contrato individual de trabajo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, fracción primera, segunda, cuarta, 35, 37, 39, 39A, 39B y 39C, 39D, 39E, 39F de la Ley Federal del Trabajo aprueba, ¿sí?, por 30 días que celebran, por una parte, el nombre de la empresa, ¿sí?, quien en lo sucesivo se le denominará la empresa o el patrón, y siempre cuando hablamos de una persona moral, siempre va a estar representada por un apoderado, por un representante legal, que debe de contar con los poderes protocolizados ante notario público e inscritos en el registro público de la propiedad y el comercio. Y por la otra, el nombre del empleado. Acuérdense que el empleado siempre va a ser una persona física que le presta a otra persona física o moral su trabajo subordinado. Entonces, el segundo elemento del contrato son las declaraciones. ¿Quiénes son las personas que están firmando este contrato? En nuestro ejemplo es declaración número 1. Declara la empresa Estructuras de México S.A., teniendo como principal actividad el almacenaje de carga y atención a líneas aéreas, agencias aduanales y agencias de carga con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, el almacén fiscal número 5, zona aduanal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y aquí también pues, se van a incluir los datos de constitución de la empresa y los datos del otorgamiento de los poderes, pues para, en este caso, demostrar que estás cumpliendo con todos los ordenamientos legales. Porque si alguna de las partes mintiera en estas declaraciones, pues por solo hecho el contrato podría declararse nulo y en el caso del patrón, rescindir el contrato y en el caso del empleado, bueno, pues demandar ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en caso de una controversia. ¿Sí? Después vienen los datos del empleado, entonces donde va a decir pues su nombre, su fecha de nacimiento, de dónde es originario, su RFC es muy importante, su CURP, su número de identificación oficial y adicionalmente pues si ya cuenta con ellos, pues declarar su número de seguridad social, si tiene algún crédito del Infonavit, si tiene algún número de crédito del Fonacot. ¿Sí? Y por último, pues ya ven, ambas partes van a declarar que pues se reconocen su personalidad jurídica y que están de acuerdo de firmar el contrato, para después de eso pasar a las cláusulas. Dentro de las cláusulas se van a establecer los derechos y obligaciones que tiene tanto el patrón como el trabajador. Entonces voy a leer los puntos más importantes. Cláusula primera. La empleado-empleada se obliga a prestar a la empresa bajo su dirección sus servicios personales en el puesto de, y aquí se tiene que especificar a qué puesto va, realizando todas las tareas inherentes y derivadas de la función que a dicho puesto corresponde.
tareas o funciones que de acuerdo a la categoría o a continuación se describen, y se describen todas las funciones generales y específicas que va a realizar, o también se dice que serán de acuerdo al perfil y descripción de puestos que se anexa, y pues, el empleado lo va a firmar. Segunda, el empleado se compromete a desempeñar su función en el domicilio de la empresa o en cualquier otro lugar que la misma indique en esta ciudad o en el interior de la República Mexicana, ¿sí? Con las salvedades de que si es en otro lado de la República, bueno, pues te tendrán que apoyar para lo que son los gastos de mudanza y menaje de casa. Después, y se le puede agregar otras cláusulas que se consideren necesarias, pero estas son las mínimas que debe contener. El empleado recibirá como salario mensual la suma de, y esta debe estar indicada en número y en letra, para que no haya dudas, cuyo salario le será pagado mensualmente, puede ser mensual, quincenal, semanal, diario, decenal, en la proporción correspondiente en la dependencia de la empresa donde desarrolle sus servicios el empleado, en efectivo, por cheque bancario o por depósito en la empresa en la cuenta bancaria del empleado. El empleado se obliga a suscribir el recibo correspondiente. Entonces, sí, digamos que ya en la mayoría de las empresas, pues todo se hace a través de las cuentas de nómina. Sin embargo, habrá algunas empresas tradicionales por ejemplo, las constructoras, ¿no? Donde el empleado pues todavía no tiene acceso o no sabe cómo usar una tarjeta y él pide que se lo paguen en efectivo de la manera tradicional. Y lo otro es que los recibos de honorarios es la obligación del patrón el generarlos a través, pues ya ahorita es a través de los sistemas de nómina, y el empleado es su deber, su obligación, firmarlos. ¿Sí? Entonces, el empleado se obliga a prestar sus servicios durante 48 horas semanales. Entonces, estamos multiplicando 6 por 8, 48. ¿Sí? O las que legalmente correspondan al turno durante el cual preste sus servicios conforme al horario que establezcan las partes de acuerdo a las necesidades del servicio, señalándose como días de descanso obligatorio los sábados y domingos de cada semana, que también podrán cambiarse por necesidades del trabajo. La empleado disfrutará de un descanso de 1 hora en sus labores para tomar sus alimentos en la jornada que les corresponda, pudiendo salir de su lugar de trabajo, por lo que dicho descanso no se considerará como tiempo efectivo de trabajo. Sí, entonces, bueno, en este caso dice sábado y domingo, sin embargo la ley solamente te precisa que será un día de descanso por cada 6 días de trabajo. Y te dice que si llegas a trabajar en tu día de descanso te deben pagar una prima dominical. Sí, sin embargo, pero dice dominical no porque sea domingo, ¿sí? Sino ¿por qué? Porque es la costumbre que generalmente se descansa en domingo, pero tenemos empresas que trabajan los 365 días del año y trabajan pues en horario corrido. Sí, entonces ellas tienen que ajustar su contrato. ¿Sí? Entonces dice, el empleado solo podrá laborar durante los días y horas señalados en la cláusula 4 del presente contrato. En caso de así requerirlo, la empresa, el empleado podrá laborar jornadas extraordinarias únicamente previo permiso que el patrón le otorgue por escrito, caso en que le serán pagadas al doble de su salario ordinario, obligándose a laborarlas cuando el patrón se lo indique, dentro de los términos de la ley. Le queda estrictamente prohibido al empleado elaborar tiempo extraordinario, salvo permiso por escrito de los representantes legales de la empresa. ¿Sí? Entonces, si tu horario es hasta las 4 de la tarde y tú dices, pues te vas a quedar hasta las 8, pero no te lo autorizó el patrón, ese tiempo no se te paga como horas extras. Se te va a pagar como horas extras el tiempo que expresamente por escrito el patrón te diga, bueno, necesito que tal día trabajes de 4 a 8 y te lo va a pagar doble. Sí, sin embargo, pues si tú tienes algún otro compromiso, si el empleado tiene algún otro compromiso, pues puede decir, ¿sabe qué? Pues no puedo porque no está dentro de mis horas de trabajo. ¿Ok? Entonces dice,
Séptima, el empleado que por motivos o causas injustificadas no pueda asistir a sus labores estará obligado a dar aviso a la empresa precisando la causa del impedimento. ¿Sí? Entonces, pues se debe de avisar, pues cuando tienes alguna enfermedad contagiosa, pues la misma ley establece que no puedes presentarte para evitar contagios. Sin embargo, pues habrá algunos motivos extraordinarios que inclusive pueden estar aquí establecidos en el contrato, porque si no, también la misma ley establece que el patrón puede castigarte, puede darte, suspenderte días y días sin pago. ¿Sí? Octava, dice, la inasistencia a las labores por accidente o enfermedad no profesional solo podrán ser justificadas por el empleado mediante la exhibición oportuna a la empresa de la incapacidad expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin perjuicio de la obligación de proporcionar el aviso correspondiente. Entonces, cuando estás enfermo, pues debes de ir al Seguro Social para que ellos te extiendan una incapacidad y ahí se establezca cuántos días vas a estar de incapacidad. Hay algunos días tendrá la obligación el patrón de cubrirlos, pero después de cierto número de días será el Seguro Social quien los cubra. Ahora bien, cuando son por causas de fuerza mayor, pues ya ahí dependerá la negociación que tengas con la empresa, ¿no? Por ejemplo, cuando fallece un familiar o algún familiar directo, pues tiene algún problema, ¿no? De salud o algún accidente. De hecho, por ahí había un partido político, ¿no? Que decía que día de descanso obligatorio, permiso obligatorio, cuando de la escuela te llamen para reuniones de padres de familia, ¿no? Entonces, es lo que se está buscando. Pero hasta ahorita, pues eso no está autorizado y todo debe ser acuerdo entre las partes. La siguiente, siempre el empleado disfrutará después de cumplir un año de servicio de un periodo de 6 días de vacaciones. Entonces, igual se puede redactar esta cláusula como que para las vacaciones se atendrá a lo que dispone el artículo tal de la Ley Federal del Trabajo. O, en su caso, pues poner que aquí, en esta cláusula, que las vacaciones serán superiores a las que marca la ley, pero ¿en cuántos días? Sí, y esta es muy importante, la décima. El empleado disfrutará de sus vacaciones dentro del periodo que la empresa le comunicará por escrito, quedando siempre facultada a la empresa para modificar dicho periodo. ¿Por qué? Porque si todos los empleados se quieren ir de vacaciones en Semana Santa, bueno, ¿cómo vas a cubrir las necesidades de Semana Santa? Si todos los empleados se quieren ir de vacaciones en diciembre, pues no se puede, ¿no? Entonces, tiene que ser un calendario. Lo que sí se puede hacer es que de repente, pues entre empleados vayan conmutando sus periodos vacacionales, pues de acuerdo a las necesidades, y esto se lo notifiquen a la empresa. Sea notificado por escrito y la empresa lo autorice. Generalmente el área de recursos humanos pues ya tiene establecido el calendario de vacaciones. Sí, y dice fulanito se va de tal a tal fecha, menganito de tal a tal fecha. Esto con el fin de que también la empresa pueda contratar personal eventual para cubrir esa vacante. O pues pueda, en su defecto, pues que un empleado cubra a otro y se le pagan, pues si es necesario, se le pagan las horas extras. ¿Sí? La empresa se compromete a otorgar al empleado un aguinaldo pagadero antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, y nuevamente, la cláusula puede estar redactada como se otorgará el aguinaldo conforme a la cláusula tal que establece los 15 días, a menos que la empresa diga, bueno, nosotros en nuestra empresa damos 20 días de aguinaldo o damos 25 días de aguinaldo. ¿Sí? La siguiente, 12ª, la empresa se obliga a proporcionar al empleado la capacitación y adiestramiento que actualice sus conocimientos conforme a los planes y programas que la misma adopte de acuerdo a lo establecido en el capítulo 3 bis del título 4 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? Entonces, las empresas tienen la obligación de año con año proporcionar a sus empleados cursos de capacitación y adiestramiento. Y sobre todo, pues estas capacitaciones tienen que
que ser por, pues valga la redundancia, por personal o por profesionistas certificados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si no, pues no cuenta. Entonces, aquí en Chetumal, por ejemplo, el ICAT es es un organismo certificado y los documentos que te expiden pues tienen un valor curricular, ¿sí? Entonces, por esa razón ven que se ofrecen cursos de camaristas, de barmans, de meseros, de cocineros, ¿sí? Y los patrones pues tienen que contratar esas horas de capacitación, las cuales tienen que ser impartidas dentro del horario de trabajo o descontadas de la jornada de trabajo. Es decir, no puede ser que vayas a trabajar y luego la empresa te diga, pues ahora tienes que ir a un curso de capacitación. Esas horas o te las descuentan del horario o te las pagan como horas extras. ¿Por qué? Porque están fuera de tu horario de trabajo y la capacitación tiene que ser impartida dentro de las horas en que el empleado labora. ¿Sí? Décima tercera, será causa de rescisión del contrato y la relación de trabajo cualesquiera de las causas establecidas por la Ley Federal del Trabajo y en particular la disminución importante y reiterada por parte del empleado de su eficiencia y productividad en el desempeño del trabajo contratado, siempre que no medie causa justificada debidamente demostrada por el propio empleado y comprobada satisfactoriamente por la empresa. Entonces, la ley marca las causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Esto quiere decir, pues, cómo te pueden correr y sin que te tengan que pagar tu indemnización correspondiente. Solamente tu finiquito. ¿Sí? Y sin embargo, también se establece el procedimiento por el cual pues el empleado se tiene que defender. Sí, puede defender y poner su queja en la Junta de Conciliación y Arbitraje y una de dos, pedir que se le reinstale en su puesto de trabajo y que se le paguen los salarios caídos o simplemente que le den su liquidación correspondiente. Sí, 14ª, bueno, ahí está. Y generalmente este es el cierre. Este es el cierre para todo lo no previsto en este contrato. Las partes estarán a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, ley del Trabajo del Estado, si es que existe, Ley del Seguro Social y sus reglamentos, debiendo la empresa hacer sus afiliaciones que prescriban dichas leyes y las partes cubrir las cuotas correspondientes. Y siempre, pues también se tiene que poner la nota de que este contrato fue leído, fue entendido por ambas partes, ¿sí? Y que, pues, cualquier controversia, pues, las van a resolver en los tribunales locales, ¿sí? O en los tribunales nacionales, si es una empresa nacional, pero, sin embargo, se establece que, por ejemplo, si tú contratas a un trabajador extranjero, ok, él se tiene que acoger a las leyes mexicanas y tiene que renunciar a la ley laboral que esté vigente en su país. ¿Por qué? Porque él está trabajando en México con leyes mexicanas. Y por último, pues viene la parte de las firmas. La parte de las firmas, la parte donde firma el representante legal de la empresa, firma el empleado y, si es posible, pues firman 2 testigos y se anexa toda la documentación del expediente del empleado. Este es un ejemplo de un contrato de un periodo a prueba, no mayor de 30 días. Posteriormente, el contrato individual por capacitación, pues tiene el mismo similar clausulado, la única diferencia que va a establecer que es un contrato máximo, dice, por 90 o máximo 180 días. Entonces la persona está en capacitación, entonces también no estás obligado a proporcionarle ni las prestaciones que marca la ley. Tenemos la parte de las declaraciones, tenemos la parte de las cláusulas y tenemos la parte del cierre. Las cláusulas, nuevamente les repito, establecen las obligaciones para el patrón y las obligaciones para el trabajador. Y en caso de una controversia, pues ahí para eso están las juntas locales de conciliación y arbitraje,
¿sí? Antes de llegar a un juicio a un juicio laboral, el cual puede ser tardado y también puede ser costoso para ambas partes. Y el último ejemplo de estos que estamos viendo es el contrato por temporada. Y en el contrato por temporada se establece, pues ahí, la temporada navideña, la temporada escolar, la temporada de verano. Es decir, solamente puede ser por 40 días, puede ser por 35 días, lo que dure la temporada, ¿no? La temporada de regreso a clases. Y nuevamente, pues es entre la empresa, persona física o moral, y el trabajador, exclusivamente persona física. Entonces tenemos el título, las declaraciones, las cláusulas, el cierre y las firmas. Algo muy importante es que estos contratos pues tienen que estar firma completa de las personas al final y deben estar rubricadas en todas las hojas para dar a entender que sí se leyó correctamente, se leyó y se comprendió el contenido de todo este clausulado. Estos son ejemplos sencillos, con muy pocas cláusulas, y los contratos pues generalmente van a incluir una cláusula de que todo lo que no esté expresamente establecido ahí, pues se van a tener a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. En el caso de los particulares y en el caso de los burócratas, pues es la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Otro de los contratos que se elaboran, pero que no son laborales, o sea, que no están comprendidos dentro de la Ley Federal del Trabajo, son los contratos por honorarios o por honorarios asimilables a sueldos, porque estos contratos son de naturaleza civil, sí, son de naturaleza civil y van a estar bajo los lineamientos del Código Civil de los estados o del Código Civil del Distrito Federal. Entonces les voy a presentar el ejemplo de un contrato de servicios profesionales, ¿sí? de la Universidad Tecnológica de Chetumal y un profesor. Entonces tenemos la parte de las declaraciones, nuevamente la institución, el profesionista, ¿sí? Y ahí está, vean lo extenso que pueden ser las declaraciones. El profesor tiene que declarar su número de cédula profesional, de licenciatura, de maestría, su RFC, ¿sí? Entonces, es muy importante el RFC, porque el Registro Federal de Causantes, el trabajador, bueno, no el trabajador, el profesionista, vamos a llamarle profesionista o prestador de servicios, debe estar dado de alta en la clave por honorarios y honorarios asimilables a sueldos. Vamos a verlo más adelante cuál es la diferencia, ¿no? Pero a grandes rasgos, un honorario causa un IVA, la empresa tiene que pagar el impuesto al valor agregado, la empresa, persona física o persona moral, pero si es persona moral, está obligada a hacer la retención, retener el 10% como ICR y retener las 2/3 partes del IVA. En cambio, en un contrato de honorarios asimilables, solamente tendrá la obligación el patrón, bueno, en este caso el contratante, porque no es patrón, de retener el impuesto sobre la renta conforme a unas tablas que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Sí? Entonces, cabe hacer la aclaración que en el régimen de honorarios es el prestador de servicios quien emite el comprobante, ¿sí? Y paga el servicio de facturación correspondiente. Cuando son honorarios asimilables a sueldo, es el patrón el que él mismo determina cuánto va a pagar y cuánto es el monto de la retención. Entonces, los software de elaboración de nómina, pues ya traen las celdas para decir, bueno, cuándo es alguien bajo el régimen de nómina, cuándo es alguien bajo el régimen de honorarios asimilados a sueldos. ¿Sí? Entonces tenemos, vean, las cláusulas, en este caso el profesionista, ¿sí? O el prestador de servicios en algunos casos, la empresa, la institución, lo que debe de hacer, ¿sí? Que puede estar en una descripción de puestos también, ¿sí? Pero aquí
pero una descripción de puestos implicaría que eres un empleado. Entonces, pues mejor se plasman dentro del contrato. Ahí está. El monto de los honorarios, siempre es importante que se establezca el monto de los honorarios y la forma en cómo se van a pagar. Si se van a pagar en parcialidades, si se van a pagar como porcentaje de avance o si se van a dar en una sola exhibición, pues para que el prestador de servicios vaya haciendo sus previsiones. ¿Ok? Ahí está. Costo de los servicios adicionales, si es que los hubiera, y la manera en cómo se van a pagar. Lo importante también, la cláusula de que los contratos pueden terminarse de manera anticipada cuando ambas partes así lo requieran, pero se tiene que liquidar todos los trabajos hechos previamente. ¿Sí? Entonces, en el caso de las instituciones educativas, pues muchas veces el profesor tiene que abandonar el curso a medio semestre, medio cuatrimestre, bueno, y se tendrá que contratar a alguien más, o posiblemente la institución diga, pues sabes qué, no, pues ya damos por terminada por alguna causa, ¿no? Imputable al trabajador, al prestador de servicios o profesionistas. Y siempre existe la posibilidad pues del fallecimiento de la persona, ¿sí? Y en el caso de la institución, pues no importa si fallece el representante, porque pues siempre el contrato se está firmando ante la institución, ante la persona moral. ¿Sí? Ahí está el profesionista. Y por último, pues la parte de la firma de entre la empresa a través de su representante legal, el trabajador, que tiene que ser él, no puede ser un representante legal del trabajador, ¿sí? Y en su caso, pues testigos, y se anexa como parte de esto, pues las identificaciones de las personas que firman y pues siempre se va a imprimir en duplicado, en triplicado, pues de acuerdo a las necesidades de cada una de las partes. Entonces, estos contratos, como les vuelvo a repetir, son de naturaleza civil, no son de naturaleza laboral. Y como van a poder leer, siempre hay una cláusula que dicen que se establece entre ambas partes que este contrato no es para nada un contrato laboral, ¿sí? Y en este caso, el prestador de servicios pues no puede demandar a la institución por como patrón para dar una liquidación. ¿Por qué? Porque su misma naturaleza, como les vuelvo a repetir, es un contrato de prestación de servicios, no es un contrato de una relación laboral. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Les digo, y ya nada más ustedes pues van a repasar estos documentos para como parte del primer examen parcial que tendremos en unos días. Les agradezco su tiempo y nos vemos en la próxima sesión.